Conversamos ahora con el superintendente de Salud, Víctor Torres. Superintendente, muy buenas noches. Gracias por conversar hoy con Chilevisión Noticias. Queremos partir preguntándole, ¿qué entiende usted de todo esto? Porque tenemos un fallo judicial que dice algo, la misma vocera en entrevistas previas había dicho lo mismo, ahora la vocera dice algo que es completamente distinto y hoy tenemos además declaraciones adicionales de ella diciendo que solo dio su visión y del presidente de la Suprema diciendo que son declaraciones personales. ¿Usted entiende lo que está pasando aquí? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Macarena. Hola, buenas noches. La verdad es que... Buenas noches. Mire, para nosotros como Superintendencia de Salud, lo que corresponde es poder cumplir con lo instruido por parte de la excelentísima Corte Suprema a partir de los distintos fallos emitidos desde 30 de noviembre en adelante en la materia de tabla de factores de riesgo, así como también aquello que fue establecido a partir del recurso de aclaración que presentáramos nosotros durante el mes de marzo del 2023. Las declaraciones que hoy día se comentan respecto a lo que ha dicho, digamos, la ministra Ángela Vivanco, no son, a nuestro juicio, digamos, elementos que constituyan una comunicación formal hacia la superintendencia. Por lo tanto, hasta el día de hoy sigue existiendo, a nuestro juicio, la misma instrucción que ha sido, digamos, la que hemos tenido durante todo este tiempo. Ustedes no se dan por notificados y siguen el mismo camino que había hasta este sábado. No, mire, obviamente que esta situación ha generado una serie de dudas y a pesar de que nosotros no somos parte dentro de las distintas causas que tienen a la vista las Cortes de Apelación y también revisar a la Corte Suprema, hemos determinado, así como lo hicimos también en el mes de enero de este año, presentar un recurso de aclaración precisamente para poder informarnos de manera formal cuál es realmente el alcance que está estableciendo, digamos, la Corte Suprema respecto a este fallo. Y en ese recurso de aclaración que usted mismo dice ya pidieron en marzo, ¿no preguntaron específicamente a quiénes afectaba el fallo? Fue un recurso presentado en el mes de enero. Y fue fundamentalmente respecto a tres materias que estaban generando dudas, ¿no? Uno, que tenía que ver si es que efectivamente se había pronunciado o no la Corte respecto de la posibilidad de adecuar los precios base, que era una situación que habían planteado en su momento las ISAPRES. Segundo, a qué se refería con la temporalidad de la prescripción, o sea, si esta era desde la emisión de la circular del 2019 o desde la puesta en vigencia en abril del 2020. Y luego tercero, que tenía relación con desde cuándo se considera entonces la rebaja para los menores de 2 años, que quedó clarificado, digamos, en esa respuesta. Sobre la situación del fallo y el alcance, uno puede leer, ¿no? Y en la aplicación literal, que es lo que nos corresponde a nosotros, ya que no tenemos potestad de poder interpretarlo, es claro y evidente que esta es una instrucción que se refiere a todos los contratos que administran la ISAPRES. Así lo establecen los numerales correspondientes en lo resolutivo de los distintos fallos de la Corte Suprema, y es la instrucción que nosotros hemos recibido, ¿no? O sea, ¿ustedes no lo preguntaron porque les pareció que era del todo evidente que el fallo decía eso? O sea, a nuestro juicio es del todo evidente, y no solo el juicio nuestro. Cuando uno observa, por ejemplo, la situación de crítica incluso que han hecho algunas personas que no están de acuerdo con el fallo, tiene que ver con el efecto universal. Lo que han leído distintos expertos que han hecho incluso propuestas. La discusión en el mismo Congreso, han habido proyectos de ley a propósito del efecto universal. O sea, aquí efectivamente no es que haya una lectura de la superintendencia que sea distinta a la lectura que todo el mundo ha realizado precisamente por la literalidad de lo que está ahí establecido, y es, a nuestro juicio, claro. Ahora, la Corte Suprema es quien tiene esa potestad de poder aclarar, rectificar o enmendar en virtud de los recursos que se presenten, que es la manera formal. ¿Y qué es lo que hemos sostenido nosotros durante todo este tiempo? Aquella persona que tuviera una interpretación distinta, lo que tenía que hacer era recurrir, o lo que tiene que hacer es recurrir a la Corte de tal manera de poder clarificar si es que es atendible esa interpretación. Sí. O sea, durante los 7 meses que pasaron entre el fallo y esta entrevista, ustedes nunca recibieron ninguna señal de parte de la Corte que les dijera la interpretación que se está haciendo por parte de la superintendencia, del gobierno, del Congreso, de los legisladores, de las propias ISAPRES, es una interpretación que puede estar errada. ¿Nunca les dieron ninguna señal al respecto?
O sea, si uno ve el contexto, primero hubo una sentencia similar en cuanto a los efectos durante el año 2022 sobre adecuación precio-base, ¿no? Y donde dimos instrucciones generales. El mismo Poder Judicial publicó el considerando 27 de estos fallos en su página web, donde se establece el efecto general. La misma ministra vocera habló del efecto general. Nosotros, cuando solicitamos la prórroga y cuando presentamos la aclaración, también dijimos en esos escritos que estábamos trabajando respecto al cálculo, digamos, que tenían un efecto universal y queríamos dar cabal cumplimiento a lo instruido. Por lo tanto, siempre la discusión fue en torno al efecto general de los distintos fallos. Por lo tanto, no había un espacio de duda. Sí, y ustedes ya han dicho van a pedir esta aclaración. Lo que responda la Suprema es lo definitivo, ¿hay algún otro recurso? Y si pudiera darle un mensaje a personas que no hicieron la demanda en su momento y que hoy día se están preguntando si a ellos les va a llegar o no dinero que igual estuvo mal cobrado. A ver, primero decir que el fallo se refiere a aquellas personas que tienen contratos con tabla de factores anteriores al 2020 y que al aplicar la tabla de factores el precio final baja, ¿ya? Porque aquellos que al aplicar la tabla de factores el precio final sube, la misma Corte instruyó que no correspondía subirlo. Por lo tanto, se acota el número de contratos que estarían, digamos, teniendo esta posibilidad de rebajar o eventualmente de percibir mediante excedentes de evolución. Lo segundo es que tiene que ver con el análisis de aquellos contratos en menores de 2 años, ¿ya? Esa totalidad es la que da un número de 725.000 contratos aproximadamente, ¿ya? No obstante eso, claramente es la Corte Suprema la que tiene que clarificar si efectivamente tiene este efecto general ese fallo o no, a propósito los que habían demandado, de la misma ministra Vivanco. La cifra que tenemos nosotros y que se ha publicado, que habían demandado un poquito más de 100.000 de esas 700.000 personas. Y hoy había gente poniendo demandas, pensando que eso le va a servir si es que el fallo es solo para quienes demandaron. ¿Qué les diría a esas personas para terminar ya con eso nuestra entrevista, superintendente? Perdón, Macarena, sí, es que lo que pasa es que eso es parte de lo que tiene que aclarar la Corte. Nosotros no conocemos las causas, no sabemos qué personas han demandado o no, por lo tanto, si es que se ratifica, digamos, el criterio que se ha mencionado a través de medios de comunicación, entonces debiéramos nosotros recibir la información de cuáles son las causas precisamente sobre las que habría que calcular, porque como la instrucción fue de efecto general, nuestro análisis tiene que ver con la totalidad de los planes que estaban afectos a esta situación. Superintendente Víctor Torres, gracias por esta conversación hoy en Chilevisión Noticias. Buenas noches. Gracias y que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. 7 meses han pasado desde que la Corte Suprema ordenó el que quizás ha sido uno de los dictámenes más polémicos del último tiempo. Fallo que generó la orden de pago de más de 1.400 millones de dólares que busca ser ejecutada mediante un proyecto de ley corta. Fallo que en las últimas horas ha estado cuestionado tras los dichos de la ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco, pero como en Chile las instituciones funcionan, lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración, tal como ya lo hiciéramos en enero. Los tribunales de justicia y los jueces, en las materias que les compete de su jurisdicción, hablan a través de los fallos y no de entrevistas. Declaraciones expuestas en entrevista con La Tercera, en la que señaló que el fallo que deben cumplir las ISAPRES con los usuarios a los que se les cobró en exceso son específicamente a las personas que demandaron a sus aseguradoras y no para el total de afiliados. Dichos que también generaron polémica en la mismísima Corte Suprema. No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella dar sobre esto. Esta es una decisión de una sala de la Corte Suprema, no es la decisión del Pleno de la Corte Suprema. Cuando llegue la aclaración lo veremos, ¿cierto?, cuál es la tramitación que le va a dar. Solicitud de aclaración que también fue ratificada por los ministros Luis Cordero, Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, luego de criticar los dichos de la jueza Vivanco, señalando que no son coincidentes con lo que ella misma expresó en entrevistas anteriores. Además, Vivanco agregó que nunca les presentaron los estudios sobre los cálculos para la aplicación del fallo, así tampoco cuál era el universo sobre el cual se realizaron los estudios. En el sistema de fuentes del derecho uno tiene que hacerse cargo de lo que dicen específicamente esas fuentes, en este caso la sentencia. Ese es el criterio que nos rige y la resolución judicial es a la cual nosotros nos debemos someter. Insistir en la precisión
que se requiere a propósito de las últimas declaraciones, ¿no? Porque efectivamente, y como lo ha señalado nuestro ministro de Justicia, no calzan con el fallo que fue conocido por todos y todas. Las declaraciones de la ministra Vivanco no son del todo coincidentes con lo que ella misma dijo en entrevistas anteriores. Ahora, los tribunales hablan a través de sus fallos y, por tanto, se va a solicitar una aclaración. Para algunas voces políticas ya se comenzaba a hablar de un cambio en el criterio de interpretación del fallo que, a su vez, busca habilitarse con la denominada ley corta de ISAPRES. Finalmente fue la misma ministra Ángela Vivanco quien salió a aclarar sus dichos, dejando la responsabilidad final al Pleno de la Corte Suprema. Di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto ya va a ser un tema de la sala. Pero no le puedo decir que la interpretación correcta del fallo porque la interpretación la da la sala, no yo. Pero mi visión. Terremoto, la Suprema Corte, que remeció no solo los pilares del Mayor Tribunal Nacional, también las réplicas llegaron al Congreso y hasta la Superintendencia de Salud, que será la encargada de ejecutar el fallo dictaminado por la Corte Suprema. Se va a presentar un recurso de aclaración, ya que a la luz, digamos, de las declaraciones que se han comentado en las últimas horas por parte de la ministra Ángela Vivanco, es necesario poder clarificar. Es muy bueno que aclaremos para que la gente sepa cuáles son los derechos y los alcances de esa sentencia y de esa manera no tengamos incertidumbre. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar. La ministra toda anunció que iban a hacer una presentación para pedir una aclaración. Me parece que es lo que corresponde y una vez que eso se emita, bueno, podremos seguir avanzando en la materia. Se espera que este martes 6 de junio se ingrese la aclaración de parte del Ejecutivo. Recurso que será categórico y finalmente determinará si el fallo va a beneficiar solo a quienes hayan presentado un recurso legal en contra de la ISAPRE o finalmente a todos los afiliados afectados.